Gracias. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente y ahora por esta vía. ¿Alguna duda o comentario que tengan acerca del ensayo? Porque ya nadie me indicó nada el día viernes, entonces para ver si hay dudas o demás. No, ninguna. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Por favor, si tienen su constitución política de la República de Guatemala, se los agradecería a la mano. Y permítanme un momento, por favor. Muy bien, bueno, daremos inicio. Hoy vamos a ver lo que es el derecho nacional y el derecho internacional. Como muy bien, pues les he comentado, ahorita vamos a ver las definiciones y diferencias y también las fuentes de este tipo de derecho. Como bien dice, pues el derecho nacional interno y el derecho internacional o externo son dos ordenamientos jurídicos distintos. Pues en Guatemala el derecho nacional se refiere al conjunto de normas, leyes y principios creados por la autoridad del Estado guatemalteco, que rigen exclusivamente dentro de su territorio, como la Constitución política y las leyes del Congreso. ¿Verdad? Que pues en este caso estamos hablando directamente de la pirámide de Kensel, ¿verdad? Como sabemos, están las leyes constitucionales, las reglamentarias, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. En sí, bueno, seguimos que por su parte el derecho internacional abarca las normas y tratados que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales, con preeminencia sobre el derecho interno en materia de derechos humanos según el artículo 46 constitucional. Muy bien, acá está donde vamos a utilizar ahorita el artículo 46, por favor, de la Constitución, que alguno de ustedes me lo pueda leer. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien. Entonces, en este caso, yo quisiera hacerles referencia a esto, ¿verdad? Como sabemos, está nuestra pirámide de Kensel. En la primera, pues tenemos directamente lo que son las leyes constitucionales, que definitivamente aquí nos dice, ¿verdad? De que la ley no va a ser preeminencia a la Constitución, en este caso que serían las leyes internacionales, pero sí va a estar en un mismo rango, ¿verdad? No sé si me explico, ¿sí me entendieron? Sí, se colocan dentro del mismo espacio si estuviéramos haciendo, por ejemplo, la pirámide de Kelsen, entiendo. Así es. Pero nunca va a superar una ley constitucional, ¿verdad? Esa siempre, aunque estén en el mismo rango, no quiere decir que, siempre, que vaya a superar la constitucional, sino que siempre en el territorio guatemalteco siempre va a prevalecer nuestra constitución. Muy bien,
Continuando, pues el derecho nacional, que es este ordenamiento jurídico, pues que es soberano, que ya lo sabemos que nuestro territorio cuenta con soberanía y aplica solo en Guatemala, que era lo que les indicaba, ¿verdad? Que incluye la Constitución, las leyes ordinarias, decretos y jurisprudencia nacional. Por consiguiente, pues su creación y aplicación depende de órganos como el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, pues regula aspectos internos como el funcionamiento del Estado y derechos ciudadanos. Así bien, pues el derecho internacional que regula relaciones entre Guatemala y la comunidad internacional, iniciando pues con las fuentes principales que son los tratados ratificados, costumbres internacionales y principios generales. Continuando pues que es un derecho humano en el cual los tratados, por ejemplo, como la Convención Americana que prevalece sobre las leyes internas, como se establece en nuestro artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, pues que Guatemala lo incorpora vía ratificación congresional, integrándolo al ordenamiento nacional. Continuando con la relación en Guatemala, pues la Constitución establece la supremacía del derecho internacional en derechos humanos, pero el nacional rige lo no cubierto por tratados. Continuando pues con la doctrina monista, pues que ambos conviven con prioridad internacional en conflictos específicos, como por ejemplo la Corte de Constitucionalidad que aplica tratados directamente en casos de derechos humanos. Si por el contrario, pues constituyen uno solo, las discusiones lo enfocan desde diferentes ángulos doctrinarios, constitucionales, filosóficos y propiamente internacionales. Disculpen, solo voy a admitir a alguno de sus compañeros que están pendientes. Pues bien, continuando, pues la discusión tradicionalmente pues dio origen en dos escuelas, siendo primero la escuela dualista y la escuela monista, que es parte de la doctrina que vemos acá arriba. Asimismo, pues la escuela dualista, afirma que está en una cuestión más teórica que real, que en la realidad pues es apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna. Ha demostrado que existen dos órdenes diferentes, cada uno con sus propias reglas. Primero, pues existiendo sujetos diferentes de estados o individuos. Segundo, tiene fuentes diferentes en su prioridad. Y por consiguiente, pues las normas internacionales obligan a los individuos que solo cuando han sido aprobados por los estados a través de su órgano competente que las rectifica, incorporándolas a su sistema jurídico interno. Esto pues estaríamos hablando que es la escuela dualista. Ahora la escuela monista afirma que el derecho interno y el derecho externo forman un solo orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto. En caso de conflicto entre derecho interno y externo, pues algunos afirman que debe prevalecer el derecho interno, entre otros que debe ser el derecho externo. Ahora bien, preguntémonos, si es cierto que no se trata de una discusión académica, o bien, pues la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha establecido como regla general de derecho internacional que un Estado no puede invocar una regla o alguna de su derecho interno como defensa frente a una reclamación apoyada en el derecho internacional. O bien, pues este tipo de concepto también se visualiza en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Continuando así mismo, pues que en Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene en su artículo 46, que ya lo leímos, la siguiente disposición, pues que se establece el principio general
de que en materia de derechos humanos, pues los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, pues tienen preeminencia sobre el derecho interno. Así bien mismo, pues en su artículo 171 dispone, el artículo 171, otras atribuciones del Congreso, pues corresponden también al Congreso. Primero, pues aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, primero, afecten a las leyes vigentes para la que esta constitución requiera la misma mayoría de votos. Segundo, pues que se constituya compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. Por consecuente, pues en estas disposiciones implícitamente aceptadas que podría producirse una situación de confrontación entre una disposición de derecho internacional o una disposición del derecho nacional. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí. ¿Me pueden contestar, Sí, por favor? licenciada. Estoy Sí, sola. licenciada. Gracias. Sí, Licky, no está sola, pero es que a veces el internet falla. Pero sí me están escuchando bien. Sí, 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 sí. licenciada. Sí. Diego, por favor, solo puedes escribirles en el chat que ya no voy a emitir a nadie porque me interrumpe mucho el estar aceptando a los demás alumnos que están ingresando tan tarde porque ya son las 7:20. Gracias. Bueno, por Un gusto, consiguiente, licenciada. gracias, Diego. Vamos a continuar con lo que son las fuentes del derecho internacional público. Pues, ¿qué se entiende por fuente? En el origen del derecho y en este caso del derecho internacional público. En los autores antes mencionados, que fue los que les mencioné anteriormente el primer día de clases, siendo uno de ellos Carlos Ochaita, perdón, que es uno de los guatemaltecos, pues que se establece sobre sus diferentes puntos de vista en cuanto a la división de las fuentes. Algunas las dividen en fuentes de sentido estricto y otras fuentes en sentido amplio. Bien, pues fuentes directas y fuentes indirectas, fuentes principales y fuentes secundarias o auxiliares. Asimismo, pues tradicionalmente se ha aceptado como fuentes del derecho internacional las mencionadas en el artículo 38-1 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, las cuales pues literalmente dicen lo siguiente. El artículo 38, primero, la Corte cuya función es decir, conforme el derecho internacional, las controversias que le sean sometidas. Debe aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B, que la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente sea aceptada como derecho. C, que los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y por último, pues que las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, pues sean como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 59 de esta misma ley. En su segundo numeral, pues el mismo artículo añade: la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un conflicto, o es aquello que ex bono, que si las partes así lo convinieren, en este caso, pues hablamos directamente, ¿verdad? Que ellos desean de que estas leyes sean siempre aceptadas por el derecho nacional, ¿verdad? Iniciando con los tratados o convenios. Se concluye con que se considera la posibilidad de que la equidad sea también fuente del derecho en el ámbito internacional público. Los juristas añaden como fuentes lato sensu. ¿Sí saben qué es un lato sensu?
No, licenciada. Muy bien. El lato sensu, sí quisiera por favor que eso tomaran nota. Lato sensu quiere decir en sentido amplio, que son los actos de las organizaciones internacionales, o bien el ius cogens del derecho nacional, que sería la opinión pública. El ius cogens, que es un derecho imperativo, y pues que se refiere que a las normas fundamentales y superiores del derecho internacional general. ¿Estamos? ¿Un derecho que dijo? Disculpe. Internacional general. Gracias. De nada. Muy bien, pues continuando, para nuestro estudio dividamos las fuentes antes mencionadas. Esto por favor sí necesito que le pongan mucho ojo porque esto definitivamente va a ser pregunta de examen. Las fuentes principales, pues las fuentes principales se van a dividir en los convenios internacionales y la costumbre. Fuentes secundarias, que va a entrar la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Por consiguiente, vamos a tener también las fuentes posibles. Las fuentes posibles va a entrar la equidad, el ius cogens, la opinión pública y los actos de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Igualmente no se preocupen porque esta diapositiva ya se las envió Diego el día viernes, si no estoy mal. Así es, licenciada. Entonces, ¿estamos acá para poder cambiar de presentación? Sí, licenciada, gracias. Gracias. ¿Alguna duda al momento? No, licenciada. ¿No? No, licenciada. Ahora vamos a empezar entonces con lo que son las fuentes principales. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las fuentes principales, que aquí entran, que son los convenios o tratados, pues se consideran en la actualidad la fuente más importante debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito en un afán de codificar lato sensu. La costumbre internacional, pues, o también la otra que se fundamenta en el principio pacta sunt servanda, que en estos, pues, los pactos deben ser cumplidos o lo pactado es obligado. ¿Se recuerdan que esto lo mencionó un compañero el día viernes sobre el pacta sunt servanda? Así es, soy una compañera, licenciada. Muy bien. Entonces, continuamos, que un convenio es un acuerdo escrito entre dos o más estados que establecen normas de conducta, cooperación de política. En cierto sentido, pues todo convenio o tratado constituye una renuncia al ejercicio de la soberanía en un punto o campo de actividad determinado. ¿Ustedes me pueden dar una definición sobre la soberanía, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Victoria. Sí, desde mi punto de vista es como esa libertad que tiene un estado de poder tomar sus propias decisiones en un territorio determinado. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra definición? Sí, Pablo, te escucho. Es la manera en que los estados
como lo mencionó la compañera Victoria, tienen independencia respecto a su toma de decisiones sobre el régimen político y sobre cómo se administra todo el aparato estatal dentro de ella sin necesidad de injerencia extranjera. Así es, muy bien. Bueno, ahora se recuerdan que el día viernes se conversó acerca de esto y muchos de ustedes me hicieron la mención de que todo lo que está actualmente pasando en los diferentes países que está haciendo Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, donde se está violando la soberanía de todos estos países, ¿verdad? Entonces, bueno, en esto pues quisiera hacerle yo mención sobre en lo que sí es que se establece un tratado, ¿verdad? Que es para que esto no suceda en otros países o nos suceda a nosotros como país, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. La opinión acerca de los tratados. Pues es evidente que los derechos adquiridos y obligaciones contraídas en los convenios pues se norman la conducta de las partes por periodos bastante largos. Los tratados pues también tienen una importancia creciente en el derecho internacional. Los tratados son instrumentos de cooperación internacional, también son instrumentos de intercambio comercial, también consiguiente pues son instrumentos de intercambio tecnológico e instrumentos de desarrollo. Ahora bien, vamos con la costumbre. Pues este es un estatuto de la Corte Internacional de Justicia que se describe la costumbre como aquello que comprueba una práctica generalmente aceptada como derecho, que también a este pues podemos denominarle, bien sabemos, un derecho consuetudinario, ¿verdad? Eso sí lo tenemos establecido, ¿verdad? Asimismo, pues se le distinguen dos elementos, siendo el primero de ellos el material, que consiste en el acto mismo que inventará el conceduto, que es el derecho consuetudinario, y por segundo, pues que es formal o psicológico, que en este mismo pues consiste en la convicción de que su repetición la hace obligatoria, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos mencionar que el derecho consuetudinario es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque conforme se va haciendo continuamente, se vuelve un derecho, ¿verdad? ¿Estamos? ¿O hay alguno que tenga alguna duda respecto al derecho sobre los tratados o la costumbre? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. No, licenciada, gracias. Gracias, Victoria. Bueno, ¿cómo se encuentra la costumbre? Que era lo que estábamos hablando. Generalmente en la práctica de los estados, la cual se manifiesta en la prensa que publica las declaraciones de los representantes de los estados y el contenido de las conferencias internacionales. B, pues los archivos de los estados. Y C, pues las resoluciones de las organizaciones de las Naciones Unidas, que también fue parte de lo que ustedes mencionaron el día viernes. Continuando, pues una regla general del derecho internacional público aplicable a todos los estados debe llenar lo siguiente. Por favor, esto mucho ojo. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que debe ser una práctica en la cual concuerdan muchos estados en relación con una situación, tipo que cae dentro del dominio de las relaciones internacionales. B, ser una práctica continua y repetida durante un periodo considerable. C, pues ser una práctica requerida por o consistente con el derecho internacional aceptado. Y D, pues ser una práctica consentida generalmente por la conducta de los otros estados. ¿Qué es la codificación?
Pues en esta existe una tendencia hacia la codificación del derecho consuetudinario, que ésta se manifiesta en la firma de los tratados multilaterales sobre el derecho del mar, el derecho aéreo, las relaciones, las diplomáticas, las inmunidades diplomáticas y consulares, y el Convenio de Viena, que es sobre el derecho de tratados, perdón, el Convenio de Viena sobre el derecho de tratados. Continuando, pues en esta tarea de codificación se trabaja la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se compone de 25 juristas electos por la Asamblea General. Entre ellos colaboran eminentes facultades de derecho de varias universidades, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es Harvard, Oxford y Medfield, si no estoy mal. Y pues la costumbre admite una excepción que se refiere al caso de un estado que pues mientras la costumbre está en proceso de formación, clara y precisamente registra su objeción al reconocimiento de tal práctica como derecho. Poniendo estos ejemplos también, el caso de Portugal versus India en relación con el derecho de paso por territorio indio, la prueba de bomba de hidrógeno y el derecho internacional del mar, y Guatemala respecto a Belice, que más el que conocemos nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí estaríamos terminando lo que son las fuentes principales. Vamos a iniciar sobre las fuentes secundarias o auxiliares, iniciando con la jurisprudencia, que esto involucra tanto los fallos judiciales internacionales como los fallos judiciales nacionales. A ver, ¿ustedes se recuerdan qué es en sí la jurisprudencia? Que alguien me pueda decir, por favor. ¿Qué es la jurisprudencia para ustedes? ¿Es el área donde puede gobernar? La jurisprudencia. ¿Sí o Es estoy mal? la investidura que tienen los jueces de impartir justicia. Pero ¿cómo se realiza una jurisprudencia? ¿Cuándo llega a establecerse una jurisprudencia? Creo que son los fallos judiciales de después de 3 contestes, creo que ya se indican como jurisprudencia. Así es, María Fernanda. Es al tercer fallo que esto ya se establece en una jurisprudencia. Muy bien, bueno, continuando, pues por los fallos judiciales internacionales entendemos las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y el órgano que le precedió. A ello, pues podemos añadir los fallos de todos los tribunales del mar, los tribunales militares ad hoc, que se recuerdan que en estos tribunales militares empezamos con los de juicios de Nuremberg, ¿verdad? En esto, pues también con consecuencia, pues sigue que es Japón, Yugoslavia, entre otros. Pues los tribunales también proyectados dentro del derecho internacional de medio ambiente, en la Organización Mundial de Comercio, que es el tribunal previsto para la Antártida. Hay directamente un tribunal pues que se dedica a esto, ¿verdad? Directamente de los problemas del medio ambiente. Este se encuentra, si no estoy mal, en Estados Unidos. Por fallos judiciales nacionales, pues entendemos aquellas sentencias emitidas por cortes, que era lo que hablábamos, cortes, tribunales y juzgados nacionales que conocen de algún problema que involucra algún aspecto internacional. Continuando, pues como nos explica Kensen, que en sentido la jurisprudencia es fuente del derecho internacional, iniciando pues que cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional consuetudinario o convencional a un caso concreto, aquel podrá crear una norma individual de derecho internacional.
Continuando, pues dicha norma, una vez creada, será de observancia obligatoria. La creación misma confirma en qué forma y sentido la jurisprudencia se considerará una fuente del derecho internacional. Algunos juristas, pues adversando el papel de los jueces nacionales en el derecho internacional, alegan que los jueces nacionales no conocen del derecho internacional lo suficiente para sus sentencias, que tengan valor alguno en este aspecto, lo cual pues consideramos algo injusto, ¿verdad? Pues porque al final ellos estudian para esto, pues, o sea, aparte de ser abogados, por lo menos en Guatemala, aparte de ser abogados y notarios, pues también ellos realizan otro cierto estudio en la escuela. No sé si ustedes han escuchado sobre la Escuela de Estudios Judiciales, directamente del organismo judicial. Pues ellos llevan 2 años de preparación para poder tener ya sea un juez de paz, un juez de instancia y por consiguiente ya realizar un tipo de magistratura, ¿verdad? Bueno, pues continuando a esto, los jueces nacionales, como dicen, no conocen del derecho internacional lo suficiente para que sus sentencias tengan valor alguno en el aspecto, lo cual se considera injusto, ya que estos pues proceden con base en sus conocimientos que de oficio se supone tiene como mínimo y con base en lo que las partes pues promedio de sus respectivos abogados le presentan. Por consiguiente, pues la posibilidad de que el juzgador al dictar sentencia no esté bien informado es totalmente infundada. Continuamos con otra posición en la que afirma que las decisiones de los tribunales nacionales y o internacionales pues no pueden ser invocadas a título de precedentes y por consiguiente como base de una nueva norma de derecho internacional, sino en la medida en que concuerdan con el derecho internacional común a todos los estados. Continuando, pues también habíamos hecho de mención sobre la doctrina. Ante la dificultad de conocimiento general, pues dificultad de interpretación o dificultad de descubrir el derecho internacional, la doctrina de los publicistas de las diferentes naciones constituye una fuente importante del derecho internacional. Entendemos por publicistas los más destacados autores académicos que nos han legado por un escrito sus investigaciones. Por ejemplo, Grocio, Kelsen, Sorensen, Friedman, Victoria, entre algunos otros. La doctrina la encontramos en textos de docencias, manuales, revistas especializadas generales y específicas, revistas de alta vulgarización, conferencias, tomas de posiciones en foros internacionales, entre otros también. Continuando, pues los principios generales del derecho son aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría de ellos. No se trata, pues necesariamente, de principios consagrados en convenios, aunque no se descartan, sino de principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales, como por ejemplo, el debido proceso, el derecho a no acusarse a sí mismo, la presunción de inocencia, que todo esto, si ustedes se recuerdan, lo tenemos directamente en nuestra Constitución, o también algunas se encuentran en la ley del organismo judicial. Indemnización por daño causado injustamente, la excepción de fuerza mayor para el cumplimiento de las obligaciones, la prescripción extintiva y adquisitiva, nadie puede ser juez en su propia causa y res judicata o no bis idem, que dice cosa juzgada no 2 veces por lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre les han dicho y se establece también, ¿verdad? Que si ya le juzgaron a uno por un delito, no puede venir y juzgarse nuevamente por si ya se había realizado anteriormente, ¿verdad?
Entonces, continuamos con las fuentes posibles. Al calificarlas de posibles, nos referimos a la facultad que tiene la Corte de utilizarlas. Podrían incluirse en el bloque en el titular de Principios Generales del Derecho. Iniciando con la equidad. En el artículo 38 es claro al decir que lo anterior no restringe la facultad de la Corte, es decir, le deja libertad, le da flexibilidad, la sujeta al consentimiento expreso de las partes en conflicto. Este pues tiene carácter facultativo y condicionado. La equidad se toma en cuenta por criterios que no son meramente legalistas, que se refiere a que cuando utilizamos la letra muerta de las disposiciones legales, se cometería una injusticia. Entonces se permite aplicar otros criterios de carácter humano, justo, en el amplio sentido de la palabra. En los comienzos del derecho internacional se consideró a la equidad como fuente importante del mismo, identificándolo con el derecho natural. En su aplicación se podría fallar inclusive contra el lege, excepto si se trata de normas aceptadas como el ius congens. El ius congens, también que se le llama el derecho imperativo, que ya les había mencionado anteriormente. Se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados, que es un conjunto, pero la carga de probar la aceptación y reconocimiento queda a quien le invoca como tal. Se acerca bastante a lo que llamamos principios generales del derecho internacionalmente aceptados. Puede tener su origen tanto en los tratados como en la costumbre. Es tal su fuerza que puede llegar a nulificar los tratados. Pues continuando la opinión pública. Con la influencia que se tiene en la actualidad los medios de comunicación, fácil es cambiar la opinión de la población. Fácil es también formar esa opinión. Fácil es comunicar en pocos minutos con totalidad de la opinión mundial. Más en este caso que ya contamos con redes sociales y que muchos de nuestro periodismo es muy amarillista, ¿verdad? En eso pues lo podemos aplicar nosotros. El ir al encuentro de dicha opinión podría significar una perturbación seria a la paz y tranquilidad mundial. Esa opinión pues la conocemos a través de la televisión, del cine, de los periódicos, de la radio, de la comunicación por computadora, como le decía yo, de las redes sociales, de los comentarios de quienes se expresan en nombre de las grandes mayorías, y pues no todos están de acuerdo con ese punto. Por consiguiente, también tenemos los actos de las organizaciones internacionales. En esta, pues, aquí especialmente a las organizaciones gubernamentales y de dichos actos que están representados principalmente en las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, en las recomendaciones del Consejo de Seguridad de dicho organismo. Por ejemplo, pues los actos relativos a condenar la guerra y las agresiones armadas, el designar como depositario de los tratados a la Secretaría de Naciones Unidas, las resoluciones referentes a la investigación, exploración y explotación espacial, las resoluciones referentes a la investigación, exploración y explotación de energía atómica y nuclear, entre otros. Los actos unilaterales de los estados. Entre dos estados que enfrenten algún diferendo, los actos unilaterales de uno de ellos en relación con el asunto que los enfrenta pueden constituir fuente de derecho internacional y sustentaría el estopel.
Para ello es necesario que el acto haya emanado de un órgano competente de dicho Estado frente a la comunidad internacional. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros todas las fuentes del derecho que habíamos leído anteriormente, que son las fuentes principales, fuentes secundarias y las fuentes posibles. ¿Alguna duda al respecto? Sí, Jorge. Muy bien, ¿cómo sustentaría el Stoppel estos actos unilaterales? Esto directamente conforme la aprobación de los convenios y tratados que se han tenido, ¿verdad? Y a veces, no sé si han visto respecto a los aceptados, a los que, perdonen, aprueban y otros que se niegan a aprobar este tipo de derechos, ¿verdad? Por ejemplo, entre ellos cuando se trata del convenio del derecho contra la mujer, la violencia contra la mujer, perdón. Entonces, esto a veces realiza directamente un tipo de rivalidad y por lo mismo pues no se puede aplicar dentro de un país. Sí, me llamaba la atención, ¿verdad? Porque los actos de las organizaciones internacionales, pongamos, ¿verdad? El caso de Guatemala, Belice, ¿verdad? O sea, ahí hay una falta del cumplimiento, por lo cual se otorgó el territorio. Sin embargo, ellos lo que sugieren es elevar, o sea, realizar en el pueblo a ver si quieren ir a la corte. Pero prácticamente es como que usted quiera perder una parte de su casa, va a decir que no, ¿verdad? Entonces, ahí sí podría haber un acto unilateral de Guatemala, incluso muchas personas decían que para el 76 Guatemala iba a invadir Belice, ¿verdad? O sea, en ese acto unilateral, ¿verdad? Entonces, en el cual iba a recuperar el territorio. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, las Malvinas en Argentina, ¿verdad? Venezuela, que es Lo más actual. lo más actual, ¿verdad? Entonces, pues sí es como decíamos con el documento, ¿verdad? O sea, lo más que pueden llegar a hacer es avisar de que no lo hagan, pero de ahí, ¿verdad? Estados Unidos se retira de Ucrania y el seguro. Pero nuestra realidad nos dice otra. Entonces ahí es donde encontramos al final una lucha de poderes, ¿verdad? Entonces bajo eso, sí ya definitivamente al final, como usted lo decía, lo de la OTAN o bien la ONU, se lavan las manos. O sea, ya ni siquiera emiten opinión alguna, porque definitivamente saben de que estos grandes países o grandes pues poderes que se manejan ahí no van a aplicar lo que ellos digan, sino que se va a hacer lo que ellos establezcan, ¿verdad? Sí, incluso cabal para la pandemia, pues yo hacía de broma de que el cuarto criterio para declarar una pandemia es de que yo soy epidemiólogo. Entonces, para mí cumplía todo el criterio. Yo soy médico y soy epidemiólogo en maestría y un doctorado en ciencias biomédicas. Entonces me dedico mucho como a analizar estos tipos de casos, pero les decía, el último criterio es hasta que la ONU quiera, pues, o sea, porque a nosotros sí nos enseñan como que bien puntuales todo, ¿no? Y también ellos veían sus intereses, ¿no? Y otro de los casos en el gobierno de Jimmy Morales, aquellos beliceños que mataron a unos niños, ¿no? Ya no se supo en qué terminó porque Jimmy sí desplegó el ejército en la frontera y
les decía yo, bueno, ¿y qué pasó? Ya nadie, ni la Corte Internacional se pronunció, ni las Naciones Unidas, ¿verdad? Solo Jerusalén creo que sí emitió comunicado. Entonces es bien bonito esa tensión que pueden vivir entre los países. Yo pues más adelante de que vayamos viendo la teoría, les voy a... tengo una sentencia que quiero que leamos y la analicemos, en el cual pues solo se ha emitido sentencia, no se ha llegado a quedar en firmeza, pues porque la apelaron. Es reciente, tenemos como 2 o 3 sentencias que vamos a analizar. Yo creo que eso, si no lo vamos a analizar en el segundo parcial, lo vamos a hacer para el final. Y vamos a crear tal vez algún debate ahí. Porque sí se da lo que me decía usted, ¿verdad? Quieren mucho venir y que se apliquen las normas que se establecen en nuestro país. Pero lamentablemente todo lo vienen, presentan amparo, que si no una apelación de amparo, se termina eso y llega, bueno, no se resolvió nada directamente en nacional, ok, nos vamos directamente a la Corte Interamericana. Y al final, pues lo único que se realiza en la Corte Interamericana son multas, ¿verdad? Porque al final, lo único que nos puede como que establecer un tipo de... perdón, se me fue la palabra, de cumplir una pena, es directamente el Estado de Guatemala, ¿verdad? Como bien lo sabemos. Entonces, al final en esas controversias cuesta mucho llegar a una finalidad o el link de asistencia se va a pasar hasta que ya se esté terminando la clase, Víctor. Muchas gracias. Incluso el Tratado de Versalles, que es un tratado muy lesivo para Alemania en 1917 y 18, es lo que causa la segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, es, como decía usted, imponen reglas, pero siempre el perdedor va a llevar la peor parte, ¿verdad? Y ponen a su conveniencia lo que les va a sustentar lo mejor para ese país. Así es. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Si no, pues nos quedamos el día de hoy por acá con el curso y nos miraríamos el día viernes. ¿No? ¿Estamos entonces? Diego, ¿me puedes hacer favor de pasarles el link de asistencia? Ahí se los... Claro, licenciada, con gusto. Ya se los compartí en el chat del Meet. Gracias. Ingresen, por favor. Voy a esperar para ver si todos pudieron llenar. Porque si me salgo yo, los... ¿Okay? Gracias. La primera sí ya la tenemos, de la primera que hizo hoy. Ahora esta no sé si ya se envió o no. No, esta no la tienen. No se las he compartido. Gracias por la clase, licenciada. Feliz noche. Buenas noches a todos. Que descansen. Licenciada, feliz noche. Gracias.